Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos darle una continuación, hablando o enseñando a través de la palabra del Señor la oración, que es importante para cada uno de nosotros. En la vida cristiana debemos de hacerla un hábito a nuestras vidas, orando en todo momento, orando siempre. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Para eso hoy quiero compartirles este tema de la oración. Hoy quiero decirles que este tema se llama la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. Hay muchas oraciones que Dios escucha, pero también hay oraciones que Dios no escucha. Dios no escucha ciertas oraciones, pero hoy en este tema podemos ver la oración que Dios va a escucharnos. Bien, entonces vamos a tener nuestro pasaje bíblico en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 29. Proverbios 15, 29. Vamos a darle lectura a este versículo. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos de los impíos, pero dice, él oye la oración de los justos. Dios escucha la oración de los justos. Pero Jehová está lejos de los impíos, o sea, de aquellos que hacen mal, de aquellos que no están agradando a Dios, que no están caminando conforme a lo que Dios quiere. Bien, entonces, como una pequeña introducción, quiero hablarles que la oración, el libro de los Proverbios, da consejos para la vida de cada uno de nosotros. No solo da consejos acerca de la sabiduría para los jóvenes, para los adultos, para los grandes, pero hoy podemos encontrar este pasaje bíblico que nos habla, Proverbios, hablándonos acerca de la oración. O sea, dándole importancia en este versículo y en este capítulo, y aún podemos encontrar también muchos consejos sobre la oración. Pero hoy aquí miramos entonces que Proverbios dice que regularmente da consejos de sabiduría para nuestras vidas, pero también muestra una forma como hay una necesidad de buscar a Dios. Proverbios también nos demuestra que hay una necesidad que nosotros debemos de buscar a Dios. ¿Y cómo lo buscamos? ¿De qué forma vamos a buscarlo? Por medio de la oración. Escuchen, cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, cuán importante es la oración. Entonces, la palabra del Señor nos motiva constantemente que tú y yo debemos de estar orando, que tú y yo debemos de orar, debemos de formar un hábito espiritual en nuestra vida para poder comunicarnos con Dios, tener esa comunión con nuestro Padre y así poder hablar con Él, expresarle nuestros problemas, nuestras necesidades, y las oraciones que Él va a escuchar es la oración del justo, dice su palabra. Bien, pero en tiempos difíciles nosotros buscamos a Dios a nuestra vida, en nuestra vida. En esos momentos difíciles es cuando tú y yo nos acercamos a Dios. Es cuando más hacemos tiempo para orarle al Señor. No importa qué problema esté pasando a nuestra vida, pero ahí es cuando nosotros debemos de doblegarnos ante la presencia del Señor. Porque la Biblia nos motiva que debemos de orar en todo tiempo, en todo momento, aún en la dificultad. Yo sé que es difícil.
Yo sé que nos cuesta muchas veces a cada uno de nosotros como personas, como seres humanos que tenemos nuestros sentimientos. A veces nos resentimos, a veces sentimos que puede ser que hay pereza, puede ser que no tenemos ganas de orar, pero en contra de todo eso debemos de oponernos. Porque cuando nos arrodillamos, cuando clamamos a Dios, es ahí cuando encontramos fortaleza de parte del Señor. Pero quiero hablarles entonces que hay una oración que Dios sí escucha. Pero hoy quiero decirles que Dios también no escucha las oraciones de las personas altivas y de los orgullosos. Dios no va a escuchar ese tipo de oración de una persona altiva o orgullosa. Tampoco Dios va a escuchar la oración de los que no atienden a la palabra del Señor, de los que no escuchan los mandamientos de Dios, de los que son rebeldes delante del Señor, de los injustos, de aquellos que no aman a Dios, de aquellos que desobedecen a la palabra del Señor, aquellos que practican ciertas cosas que van en contra de Dios. Esas oraciones Dios no las escucha. Y también, como hay oraciones que Dios no escucha, hay oraciones que no son respondidas. Hay peticiones que Dios no las responde. Va dependiendo si es conforme a la voluntad de Dios. Como nos habla el libro de Santiago, pedís, dice, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Entonces, hay oraciones que Dios no va a escuchar. Aquellos que son altivos, aquellos que no dicen, no, yo para qué voy a orar, no necesito orar. Pero tú y yo necesitamos la oración como un alimento espiritual para nuestra alma. Es ahí donde tú y yo empezamos a tener comunión con el Señor. Hay una intimidad. Empezamos a intimidar con nuestro Padre Celestial por medio de la oración. Y la oración es cuando tú y yo hablamos con Dios. Les expresamos lo que nosotros estamos viviendo. A Dios le ponemos nuestra necesidad, a Dios le ponemos nuestro problema. ¿Por qué oramos? Porque en la oración ponemos a Dios todo este tipo de problema que nosotros ya no podemos llevarlo, ya no lo soportamos humanamente. Y es ahí, a través de la oración, cuando Dios empieza a operar. Cuando Dios empieza a glorificarse, cuando Dios empieza a echarnos una mano, cuando empezamos a ver luz en medio de la oscuridad, cuando empezamos a ver una salida a ese problema, a esa necesidad o a lo que nos está aconteciendo en nuestro alrededor. La oración, porque Dios se glorifica. Y cuando tú y yo oramos, nuestra vida, nuestra alma espiritual se fortalece. Espiritualmente estamos creciendo porque empezamos a intimidar con Dios. Empezamos a tener esa intimidad con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y maravilloso es Él. La misericordia y el amor de Dios es tan grande que Él es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Porque Él mira nuestra oración, pero Él no va a escuchar la oración de aquel orgulloso, de aquella persona altiva, de aquella que quizás está pidiendo solo para su deleite o está pidiendo para ciertas cosas. Dios no va a escuchar ese tipo de oración. Pero la oración que Dios sí escucha, quiero decirte en este momento, ¿sabes cuál es la oración que Dios escucha? Dios escucha las oraciones de aquellos que son humildes, de aquellos que se humillan, de aquellos que reconocen que sin Dios el hombre no es nada, que separados de Dios tú y yo no somos nada, no valemos nada si Cristo no está en nuestra vida, si Él no mora en nosotros, si la presencia del Señor no está en nuestra vida no tiene sentido.
Un momento cuando Jesús andaba caminando con sus discípulos, predicando el evangelio en Jerusalén, en todas esas ciudades donde él anduvo, dice que Pedro se le acercó y le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Él hay palabras de vida. En Él hay bendición. En Él hay fortaleza para nuestra vida espiritual, para nuestro interior. Es fortalecido nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque mantenemos una oración. Y la oración de aquel que se humilla, de aquel que es humilde delante del Señor, esa es la oración que Jesucristo va a escuchar, que nuestro Padre Celestial atiende la oración. Porque Él está viendo de aquella persona necesitada, de aquel humilde que lo está haciendo con todo su corazón. Hay una necesidad en esa persona y esa necesidad hoy día debe de haber en cada uno de nosotros. Quiero decirte, hermano en Cristo, querido amigo, que Dios te bendiga, pero tú debes de tener un hábito de oración en tu vida. Si tú quieres que tus oraciones sean contestadas, para que Dios escuche, porque dice que Dios pone atentos sus oídos a la oración del justo. O sea que Dios está poniendo atento su oído cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú te postras delante de Él. Dios está escuchando tu oración. Él está viendo que tú lo estás haciendo con un corazón humilde, con un corazón sincero delante del Señor. No hay orgullo, no hay altivez en tu corazón. Y es ahí cuando Él se glorifica. Es ahí cuando viene la respuesta del Dios. Es ahí cuando Él manda fortaleza. Es ahí cuando Él manda fuerza y ánimo para que podamos seguir adelante, para que podamos salir en medio de ese problema que estamos atravesando. Él manda la salida. Él manda la respuesta a nuestra oración. ¿Y cómo? Cuando somos humildes. Cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor. Hay un pasaje bíblico que nos habla en San Lucas capítulo 18 y versículo 13 y 14. Cuando nos humillamos, dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios estaba humillándose. Este hombre se humillaba delante del Señor y reconocía que era un hombre pecador. Así como tú y yo debemos reconocer que somos pecadores delante del Señor. Ahí es cuando somos humildes. Ahí es cuando nos postramos delante de la presencia del Señor. Y nos sigue hablando aquí este pasaje. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que la otra persona, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es ahí cuando tú y yo vamos a obtener la fortaleza de parte del Señor. Es ahí cuando Dios empieza a levantar a aquel que se humilla, aquel que se acerca con un corazón sincero delante del Señor, humilde delante de la presencia de Jesucristo, nuestro amado Dios, Hijo de Dios Altísimo. También dice que Dios escucha la oración de los que permanecen en una comunión con Él. De los que mantenemos una comunión con Dios, Él va a escuchar esa oración. Así que tú y yo debemos de mantener esa comunión. Debemos de mantener ese hábito de orar delante del Señor. No importa en qué momento tú estés pasando. Hay abundancia, hay escasez, hay o no hay problema. Tú y yo debemos de orar siempre, darle gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, para nuestras vidas, de lo que nos rodea, de lo que estamos atravesando. La oración que Dios escucha también es para los afligidos. Santiago en su capítulo 5 y verso 13 dice: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno triste o enfermo? Haga oración.
Así que debemos de orar a nuestro Padre Celestial y Él va a traer respuesta. Él va a traer fortaleza en medio de ese problema, en medio de la circunstancia tan dura, tan difícil. Tú y yo, Dios nos va a dar la victoria. Él nos da la victoria. Él nos va a dar el triunfo a través de cómo la oración, que es esta herramienta. Es una herramienta principal y poderosa, te puedo decir, la oración. La oración mueve montañas. La oración del justo puede mucho. Jesús dice que tomaba mucho tiempo para orar. Se apartaba y oraba. Iba a cierto lugar y él siempre apartaba un tiempo para la oración. Así que quiero decirte en este momento que Dios te bendiga, hermano en Cristo. Querido amigo, Dios te bendiga. Tú y yo podemos tener comunión con nuestro Padre. Orémosle al Señor, porque Él tiene grandes promesas. Hay bendiciones para tu vida, para nuestra vida. Hay respuesta que tú y yo encontramos a través de la oración. Que Dios te bendiga. Ahí, si tú vas a escuchar este podcast que estamos llevando a cabo a través de nuestro canal en YouTube, Dios te bendiga. Tú puedes suscribirte, puedes dejar ahí tus oraciones y vamos a orar por esas peticiones que tú quieres que realicemos. Dios te bendiga y nos volvemos a ver pronto.